Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues aquí Repop nos trae una cosita que me parece interesante. Bueno, Repop, por supuesto, gracias por patrocinar la reacción. Y nos trae a Suitei Shoujo, creo que se pronuncia. El título en inglés de la canción sería The Hidden Truth, ¿vale? Que bueno, eso sería aproximadamente como la verdad oculta, ¿vale? O simplemente la verdad, pero que creo que sería la verdad oculta, Sí, porque el título en japonés, primero que no voy a saber pronunciarlo y lo voy a decir muy despacito y amigos japoneses, disculpadme, pero no sé pronunciar esto. A ver, Nuritsu Busare Taijitsu. Seguramente he troceado en tres una sola palabra, pero como deprisa no puedo decirlo, ¿vale? Así que me dice lo siguiente. Aquí Repop dice, una muy joven Reno, con su primera banda, tuvo una canción en solitario en su segundo álbum, ¿vale? Em, no sé si dec- decimoséptimo cielo o sería la traducción, ¿vale? Y eso fue en abril de 2005, 11 días después de cumplir los 18 años. Música y letra de Reno. Así que gracias, Renobob, porque cuando aparece aquí nuestra amiga es Renobob. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a verlo, a ver qué sorpresa nos trae, porque claro, estamos acostumbrados a ver a Reno, pero en otras lides distintas, sí, sí. no, y mucho menos con 18 años. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Se identifican cosas de Reno, su forma de Sí, cantar, tiene un timbre un poquito más juvenil, un poquito, sí. ¿vale? Lo que pasa es que se hace raro verla así de morena. De morena, sí. Las letras sí son muy de ella porque tiene un tono oscuro, porque el tema central de la canción es que básicamente denuncia la manipulación de la realidad y cómo se esconden pues los hechos para mostrar
Pues la verdad que a algunos les conviene. ¿Sabes? Sí, hace unas letras un poco oscuras, sí. Sí, sí. Así que nada, es como si demuestra que tiene como desconfianza del mundo adulto. Así que bueno, bien, bien, bien. Me parece que ya apuntaba maneras Sí, desde sí, siempre. ya apuntaba a muchas maneras. Lo que Sí, pasa sí. es que, claro, como estamos acostumbrados a verla con Toki, con Yoshi y compañía, Sí, pues se hace un poco raro verla ahí a ella sola, encima vestida de calle, sin el vestido blanco que suele llevar, claro, y el pelo rubio y el tatuaje y tal. claro. Bueno, a ver. Pero sí que ya apuntaba a manera con 18 añitos. Y, y es que no veas cómo interpreta, es que Sí, sí, está sí. ahí increíble, ¿eh? Veo algún arreglo electrónico, aparte de la guitarra y de... Me suena, me suena a una batería digital, puede ser. Puede ser. Em, Así que nada, bien, está, porque claro, la parte interpretada es muy típica de ella. Hay veces que ella casi te recita más que te canta, ¿no? Porque entiendo yo que le da mucha importancia a lo que es mm, el tema de la letra, entonces ella pues, pone énfasis en cada frase que va diciendo. Así que me gusta. También es toda una declaración de intenciones elegir un vídeo en blanco y negro con un Sí, aire retro, con grano en en la imagen. Bueno, me parece que es... es que todavía queda más oscuro. Sí, pero es una canción, es una crítica social. Venga, Pero sí, sí, vamos está bien. a dar un poquito para atrás y continuamos.満月の時だけ老けてない口笛吹きながら涙こらえていた空からは無数の雨が僕の代わりをして泣きじゃくるように見えた誰かと同じものなんて欲しくない重い口に出せぬままどうでもいいなんて興味ないふりをしてるのが苦しくて僕が消えたら探してくれる人はいても誰が僕を見つけて抱いてくれるの僕が死んだら泣いてくれる人はいても永遠には泣き続けてはくれないだろうEs una canción muy de cantautor, en el que lo que sería la estrofa normal, esa parte de la canción es muy lineal, ¿vale? Yo creo que se nota que compositivamente todavía no estaba tan madura Reno, ¿vale? Sin embargo, el estribillo funciona muy bien. Tiene Sí, mu- sí, porque sube el tono. sí, pero le da otra dinámica distinta y realza todas las virtudes que tiene Reno, ¿vale? Em, Durante la estrofa normal es un poco apagado el tema, ¿vale? Tienes que, a ver, la fuerza está en la letra, porque esto
Realmente es una canción de denuncia social. Esto es una canción que supongo que va como que es una chica que al haber crecido se ha perdido la inocencia que tenía de niña y se da cuenta de que la gente manipula la verdad como le da la gana y bienvenida al mundo de los mayores. Además de verdad. Y lo que me ha llamado la atención es que debe estar, el vídeo debe estar rodado en Inglaterra, por, o a lo mejor no, pero vamos, yo juraría que por la matrícula que he visto de algún coche, yo juraría que era inglesa, pero bueno. Es que todos los coches que aparecen tienen como un rollo antiguo. Entonces, Sí, de hecho apareció un Nissan Micra de los primeros. con que vete tú a saber. Para más Por eso te info, digo que lo mismo es Japón también, pero claro, que también conducen por el claro, lado es que es difícil de identificar además por eso, porque tanto en Inglaterra como en Japón se conduce es decir, tienen los coches el volante a la a la derecha, derecha, sí, a sí. la inversa de como lo tenemos los demás. Así que no sé si en algún sitio más lo tienen así. En Australia. En Australia, ¿no? También. Australia también está a la derecha. Claro, por influencia inglesa, Claro, lo- efectivamente. lógicamente. Vale, bueno, pues de todas maneras el vídeo es muy interesante, ¿vale? Em, Está bien planteado, es decir, no hay mucho presupuesto para hacer el vídeo y los planos están bien elegidos y lo suficientemente dinámicos para que funcione. Pero yo creo que es eso, que el gran potencial de esta canción es el estribillo, Sí. que es donde me gusta más. Venga, vamos a continuar. 頑張れよと言ってくれる人はいてもこんな僕を誰が認めてくれるの僕が死んだら泣いてくれる人はいても永遠には泣き続けてはくれないだPenita, me da esa imagen tan triste. Sí, sí, es que está ahí sola y Sí, sí. hay que quitarse el sombrero ante Reno porque la verdad que Sí. canta que da gusto oírla. Lo bueno de esto es decir, ya con 18 años se veía que tenía mucho potencial. Sí, sí, pero mucho, además. Así que me alegro de que haya conseguido todo lo que ha conseguido y todo lo que conseguirá, porque todavía pues sigue, tiene una carrera ahora en solitario. eh, Creo, tengo entendido, ¿no? Lleva varios años en solitario. ¿Alguna reacción hemos hecho, ¿no? De ella en solitario. Sí, Sí. Así que, nada, pues me alegro de que continúe, pues ya sabemos que, bueno, Aldius ha finalizado su etapa, ya no es un hiatus, ya es una despedida formal. sí, porque ya se han desperdigado por ahí. Sí, bueno, Tenemos mira, ahí a ahora Toki con mi hijo. sí, la gran expectación que se está generando Sí, sí. de esa banda, así que me parece muy bien de que no que haya finalizado Aldius, sino que haya vida después de Aldius
¿vale? Y al igual que pasó con The Strokes, por ejemplo, que de ahí Sí, salieron claro, varias claro. Lo, bandas. lo que decimos siempre, se separa una, pero se forman tres o cuatro de la Bueno, misma. y la música de Aldous siempre va a estar ahí. Claro, O efectivamente. sea que siempre la podemos disfrutar de nuevo, ¿no? Pues Así, yo sigo pensando que es Inglaterra, donde está rodado el sí, vídeo. parece. Porque han salido ahí furgonetas, una Opel y una Mercedes. Mira, una Mercedes Sprinter que esa la he llevado yo. Hay por ahí una Seat Inca también, así que Madre, eso madre, debe ser Europa. madre mía, qué pedazo de crack eres con identificando vehículos. Yo solamente podría decir furgoneta blanca, ya está. Estaba la Sprinter y la de detrás que era o una Opel o una Renault. Pero bueno, Traffic. tú eres Sí. profesional, amigo, así que A ver, bien, bien. Bueno, pues nada, pues muy bien, Renovob, gracias por traernos estas joyitas para aprender más. Siempre que vemos los comienzos de artistas consagrados, pues es interesante, ¿no? Saber de claro, es interesante ver cómo empezaron, cómo empezaron, de dónde vienen. porque claro, viendo dónde han llegado, pues oye, todos tienen sus principios. Eso es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Renovob, por traerlo. Espero que os haya gustado. Os agradece un like, suscribiros, clic en la campana. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas desde 2 hasta 10 dependiendo del Patreon que elijáis. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Hay un enlace más, que es si queréis simplemente hacer una pequeña aportación para el canal, pues está lo de invítame a un café, que es por el precio de un café, es la aportación que haces al canal. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos, por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.